Reforzamos el primer caso de factorización, factor común, resolviendo la práctica número 16 planteada en la página 44 de sus textos. Muy bien, veamos. Vamos a ir con el tercer ejercicio. En este caso es un polinomio de 4 términos. 1, 2, 3 y 4 términos. Cuando es un polinomio de 4 términos, cuando es una expresión de 4 términos, este se llama polinomio. Trinomio es cuando una expresión solamente tiene 3 términos. En este caso, entonces, esto debemos tachar, es incorrecto. Tiene que completar o corregirlo y colocarle polinomio. En esta expresión analizamos que va a tener un factor común que va a ser numérico, quiere decir de los coeficientes, pero también va a tener un factor común que va a ser literal. ¿Por qué? Porque la letra A y B se repite en cada uno de los términos. Vayamos a encontrar o calcular el factor común numérico. ¿Cómo se realiza eso? Hallando el máximo en una operación auxiliar. Vamos a trabajar el máximo común divisor solamente de los coeficientes. Para eso extraemos los coeficientes de la expresión. El primero es 20, el siguiente es 40, el siguiente es 60 y el último es 100. ¿Cómo hallamos el máximo común divisor? Pues simplemente descomponiendo siempre y cuando los factores primos sean comunes. ¿Qué quiere decir? Todos estos coeficientes se pueden dividir entre 2. Sí, entonces sacamos en este caso las mitades. Aquí va a ser 20, 30, 50. Todos estos coeficientes, ¿aún se pueden dividir entre 2? Sí, colocamos 2. También podían haberlo hecho entre 5. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, 10 entre 2 a 5, 20 entre 2, 10, 15, 25. Todos estos factores se pueden dividir entre 2. Este sí, el del medio sí, los demás no. Entonces, vamos al siguiente. Entre 3 vemos, pero que todos son múltiplos del 5. Entonces, inmediatamente colocamos al 5. 5 entre 5 a 1, 10 entre 5 a 2, 15 entre 5, 3 y 5. Si observamos estos últimos números que nos han quedado en la tabla de la descomposición, podemos observar que solamente uno ha llegado a ser 1 y los demás son números primos que no son comunes. Entonces, la descomposición se queda hasta ese lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo encontramos el máximo común divisor? De la multiplicación de los factores primos comunes. Entonces, 2 por 2, 4. Por 5, 20. ¿Qué quiere decir? Que este es nuestro factor común numérico. Entonces, vamos a notar que acá es un factor común numérico. Vamos a cambiar de color. Entonces, el máximo común divisor de la expresión del polinomio es 20, ¿no es cierto? Numérico. Ahora vamos a desarrollar la expresión. Quiere decir que, vamos a ver un poquito más aquí, esto es igual al factor común numérico acompañado del factor común literal. En este caso va a ser la letra A, pero también la letra B. Y todo lo que no es común va a entrar al paréntesis. Vayamos, son 4 términos, dentro del paréntesis también va a haber 4 términos. 20AB dividido entre 20AB, cuando son exactamente iguales el término, entonces lo único que entra es 1 menos 40 entre 20, 2. A entre A nos queda 1 menos 1, 0. Entonces quiere decir que A dividido entre A es igual a 1 por 2, 2, ¿no ve? B cuadrado, se queda una B y entra otra B. Más 60 dividido entre 20 a 3. A cuadrado B, se queda una A, se queda la B y entra una sola A. Menos 100 dividido entre 20 a 5. A cuadrado, B cuadrado. A cuadrado quiere decir que hay dos A. Se queda una A e ingresa otra A.
tú has hecho el proceso mediante la resta de exponentes, ¿no es cierto? En este caso, estamos haciendo de forma directa, haciendo ese análisis simple de decir b cuadrado, quiere decir que hay dos b, se queda una b por el común e ingresa otra b. Y este sería nuestro factor común de ese polinomio. Observa algo para que te puedas dar cuenta, un tip. Cuando encuentras el máximo común divisor, en los números que han quedado al final, observa, tienes 1, 2, 3, 5. Quiere decir que el 20 se ha convertido en 1. Y acá también en el factor que no es común, lo que entra dentro del paréntesis, también el coeficiente es 1. El 40 se ha convertido en 2 y lo que entra dentro del paréntesis es 2, el coeficiente, estamos hablando. Luego tenemos al 3 y luego tenemos al 5, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a continuar explicando los siguientes ejercicios. Veamos, voy a hacer un poquito de espacio. Continuamos con el ejercicio número 4. Este igual es un polinomio de 4 términos. Observa que vamos a tener un factor común numeral de números, pero también va a haber un factor común de letras, porque todos tienen la letra M. Cuando es de letras, se toma el menor exponente. Primeramente vamos a trabajar una operación auxiliar para encontrar el máximo común divisor de los coeficientes, quiere decir de la parte numérica. Entonces, tenemos los números 80, 64, 108 y 48. Entonces, vamos a descomponer mitad, 40, 32, 54, 24. Todavía todos son pares, entonces mitad, 20, 16, 27 y aquí tenemos al 12. No todos son múltiplos de 2, porque aquí tenemos un 27. Este es múltiplo de 3, el 27 es múltiplo de 2 y de 3, el 12 es múltiplo de 2 y de 3, pero el 20 y el 16 solo son múltiplos de 2, el 20 también es de 5. No tienen un factor primo en común. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir que el factor o el máximo común divisor, en este caso de esos coeficientes es, esto lo multiplicamos y tenemos 4. Entonces aquí nuestro común va a ser 4, escribir 4, y la parte literal también todos repiten la letra M, entonces M, pero la M va a estar elevado al menor exponente, en este caso cuadrado. Todo lo que no es común va a entrar dentro de los paréntesis. 80 dividido entre 4, ¿cómo puedo saber? 80 dividido entre 4 va a ser a 20. Entonces colocamos 20 M. Tengo M cuarta dividido entre M cuadrado. ¿Qué quiere decir? M cuarta, los exponentes se van a restar. 4 menos 2, 2. Más 64 entre 4, 16. M, como el exponente es mayor del polinomio, entonces 5 menos 2 se resta con el factor común, 5 con el exponente del factor común, 5 menos 2, 3. Por otro lado decimos, tenemos 5m, se quedan 2, entran 3, ¿no? Una forma más simple, más sencilla. Menos 108 dividido entre 4, si no te recuerdas la división, ya sabes, puedes hacer uso de la calculadora, pero también de tu tablita. 108 dividido entre 4 es igual a 27. Aquí tenemos, miren, 108 nos va a dar 27 cuando se divide entre 4. Entonces voy a tener 27 m. M cubo dividido entre M cuadrado, 3 menos 2, 1. Cuando el exponente es 1, no se escribe, se sobreentiende. Más 48 dividido entre 4 a 12. La M, observa, M cuadrado entre M cuadrado, quiere decir que tengo 2 M's y se quedan las 2 M's. Por lo que ese sería nuestro factor común.